Detén el video, por favor, no lo deslices, que te garantizo que Satanás no quiere que tú escuches esta poderosa enseñanza que traemos hoy. Hoy quiero darle seguimiento a la serie del poder de la oración. Y hoy quiero hablar acerca del profeta Jonás. Como en un dado momento, todos sabemos que en un dado momento Dios le habla a Jonás y lo manda que le vaya a predicar a aquella ciudad de Nínive, ya que la ciudad de Nínive se había corrompido delante de los ojos de Dios. Pero la Biblia dice que Jonás, cuando escucha la voz de Dios, cuando Dios le da instrucciones, Jonás hizo todo lo contrario, desobedeciendo a la voz de Dios. Compra un pasaje, compra su boleto y se monta en una barca rumbo a Tarsis. Pero la Biblia dice que Dios hizo levantar una gran tempestad, amén, por causa de la desobediencia del profeta Jonás. Y aquellos marineros, cuando miran que la barca comienza a ser azotada, comienzan a preguntarse cuál es la razón, y se dieron cuenta que el profeta Jonás había desobedecido a Dios. La Biblia dice que tiraron al profeta Jonás en el agua, pero la Biblia dice que Dios había preparado un gran pez, la cual se tragó al profeta Jonás. Y así el profeta Jonás estuvo en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches. Pero hoy yo quiero hablar acerca del poder de la oración y la oración que el profeta Jonás hace dentro del vientre de este gran pez. Mira lo que dice el libro de Jonás, capítulo 2, versículo 7. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová, y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. El 10. Y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra. Mira la poderosa oración que el profeta Jonás hace dentro del vientre del gran pez. Jonás dice que su alma desfallecía, su alma se sentía morir. Jonás pensaba que era el último día, pero en ese momento Jonás dice que comenzó a orar, comenzó a clamarle a Dios, revelándonos Jonás el poder que hay en la oración en medio de las circunstancias que tú puedas estar viviendo. Por eso yo quiero decirte que la oración tiene poder. El arma más poderosa que Dios nos ha dado es la oración. Todo lo que Dios va a hacer en nuestra vida lo hará por medio de la oración. La Biblia dice que cuando Jonás clamó, cuando Jonás sentía que su alma desfallecía, Dios le dio orden al pez para que vomitara al profeta Jonás en tierra. Fíjate qué tan poderosa es la oración, que por causa de la oración, Dios hizo que el pez vomitara al profeta, dando a entender que la oración, gloria a Dios, tiene tanto poder cuando nosotros clamamos. No sé cuál es la circunstancia que tú puedes estar viviendo, pero si tú oras, si tú clamas, Dios te puede sacar de esa circunstancia. Dios te puede sacar de ese proceso en el cual estás viviendo. La Biblia dice que el alma de Jonás se sentía de fallecer. El alma de Jonás sentía que estaba perdiendo la fuerza. La oración es como una máquina de oxígeno cada vez que tú oras. Literalmente, cuando una persona, sus pulmones no le están funcionando, inmediatamente lo llevan a un hospital y le ponen máquinas conectadas para que sus pulmones sigan funcionando. Y eso es lo que hace la oración en el mundo espiritual. Cuando tú oras, la oración le da vida, le da oxígeno a tu alma cada vez que tú sientes que ya no tiene fuerza, cada vez que te sientes débil. El alma de Jonás estaba agonizando, pero Jonás se conecta, escucha bien, a la máquina de oxígeno que es Dios por medio de la oración. Y Jonás comenzó a salir de aquella circunstancia. Jonás el pez comenzó a vomitarlo, porque cuando tú oras, Dios escucha tu oración. Jonás estaba en lo profundo del mar y en lo profundo del vientre de aquel gran pez, y aún así Dios hizo que el pez vomitara al profeta. Porque si hay algo que tiene poder es la oración. Por eso la Biblia dice en Jeremías 33:3, clama a mí y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes, cosas ocultas que tú no conoces. El profeta Jonás clamó dentro de este vientre del gran pez cuando sentía que su alma desfallecía. Ahora escucha bien, Dios pudo haber sacado al profeta Jonás desde antes de que el profeta se le llegaran los 3 días. Ahora, ¿por qué Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el vientre del pez? Porque Jonás no abrió su boca. Jonás se quedó callado. Y hay uno de los problemas más grandes en nosotros, que muchas veces estamos viviendo circunstancias y no hemos aprendido a abrir nuestra boca, no hemos aprendido a orarle a Dios en medio de lo que está pasando. Mira, Dios veía cómo Jonás estaba a punto de morirse. Dios veía cómo Jonás estaba sufriendo. Dios veía cómo Jonás, gloria a Dios, sentía que ya no había fuerza. Mas sin embargo, eso no movía a Dios. Dios actúa cuando el profeta de Dios clama. Jonás estuvo 3 días y 3 noches porque su boca la cerró. No había necesidad de que Jonás estuviera en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches. ¿Por qué? Porque el error del profeta Jonás fue que cerró su boca. Y yo quiero que tú entiendas algo, que lo único que mueve a Dios es la oración. Dios no actuó por causa de la tristeza
o de las circunstancias que Jonás estaba viviendo en el vientre del gran pez. Dios actuó porque escuchó el clamor del profeta Jonás. Si Jonás no clama en el vientre del pez, se muere. Por eso yo vengo a decirte que lo que va a mover a Dios es la oración. Dios veía cómo Jonás estaba agonizando. Dios veía cómo el profeta estaba sufriendo. Mas sin embargo, eso no movía a Dios. Dios actúa después de que el profeta Jonás oró. Por eso Jonás dice: cuando mi alma desfallecía, me acordé de ti y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Ahora mira lo que dice el versículo 10. Y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra. Dando a entender que Dios actuó por medio de la oración. Si el profeta no clama, el profeta se muere en el gran pez. Hoy yo vengo a decirte, debes de abrir tu boca, porque Dios solamente responde a la oración. Todo lo que Dios va a hacer en tu vida, lo va a hacer por medio de la oración. En el libro de Salmos 91:15 dice: contigo estaré en la angustia, me invocarás y yo te responderé. O sea, Dios puede estar contigo en la angustia. Dios te puede estar observando, pero eso no mueve a Dios. Lo que mueve a Dios es cuando tú clamas. Por eso Él dice: puedo estar contigo en la angustia, pero tienes que invocarme, tienes que clamarme. ¿Por qué? Porque todo lo que Dios va a hacer en tu vida, lo va a hacer por medio de la oración. En el libro de Marcos 11:24, Jesús dijo: y todo lo que pidieres orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Jesús nos enseña que todo tiene que ser orado. Todo tiene que ser creído para que Dios pueda actuar conforme a la fe que cada vez que nosotros hacemos por medio de la oración. Sin una vida de oración no hay victoria, no hay respuesta. Jonás estaba a punto de morirse, pero la oración le volvió a dar vida a su alma. La oración le volvió a dar aliento. Es probable que tú estés perdiendo el aliento. Es probable que tú estés perdiendo la fuerza, pero comienza a orar. En Primera de Reyes 17 en adelante, la Biblia dice que cuando murió el niño de aquella viuda, donde estaba el profeta Elías, la viuda de Sarepta, el niño de esta viuda murió. Se lo presentó al profeta Elías. ¿Qué hizo Elías? Lo llevó al aposento, lo llevó a la oración. Y cuando Elías llevó a este niño al aposento y comenzó a orar por el niño, la Biblia dice que Dios le volvió a dar aliento y lo que estaba muerto cobró vida. Lo que ya no se movía comenzó a moverse. Lo que había perdido la fuerza comenzó a fortalecerse. Elías, por medio de la oración, provocó que Dios le volviera a dar aliento a aquel niño que estaba muerto. Cuando tú oras, todo desaliento que hay en tu alma se va. Cuando tú oras, todo lo que te debilita comienza a fortalecerse. Elías sabía qué hacer para que lo que estuviera muerto cobrara vida. Elías se fue al aposento, se fue a orar, porque la oración resucita tu alma. La oración le da fuerza a tu alma. El alma de Jonás se sentía de fallecer. Jonás dice que su alma se sentía que ya no había fuerza, pero ¿sabes qué? La oración, por medio de la oración, Jonás pudo fortalecerse, porque la oración es como una máquina de oxígeno, que cuando tú te conectas a Dios, Dios te fortalece, Dios te nutre. Somos llamados a mantener una vida de oración. Pablo dice en Efesios 6:18, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Mateo dice: el que pide recibe, el que busca halla, el que toca se le abre. Mira, al que clama se le responde. Dios no va a hacer nada si tú no oras. Estoy 100% convencido que lo que mueve a Dios es la oración. A Dios no lo mueve ni tu tristeza, ni tu pobreza, ni tu ansiedad, ni tu depresión. Claro, Dios quiere ayudarte, pero Él no puede actuar sin antes tú no clamas. Porque cuando tú oras, le estás mostrando a Dios que lo necesitas. Le estás mostrando a Dios que dependes de Él. Por eso el único principio es la oración. En la Biblia te darás cuenta que cada vez que Dios actuó a favor del pueblo o a favor de los hombres de Dios, siempre primero tenía que haber una oración. Cuando el pueblo clamaba, Dios actuaba. Sin oración Dios no actúa. Sin oración Dios no puede actuar a tu favor. Por eso yo quiero hablarte, la oración tiene poder. No vivas sin orar, porque la oración es como un cerco en el mundo espiritual. La oración guarda tu mente, guarda tu corazón, guarda tus pensamientos. No vivas sin orar, porque lo más poderoso que Dios nos ha dado es la oración. La oración es el arma más poderosa. Jeremías estaba en una cisterna. En el libro Lamentaciones 3:57, Jeremías dice que su alma se sentía de fallecer. Amén, estaba metido en una cisterna con agua. Pero la Biblia dice que él ahí clamó. Y la Biblia dice que el clamor llegó delante de los ojos de Dios. Y Dios se acercó y le dijo: no temas, yo te ayudo. En una cisterna,
Jeremías clamó y Dios actuó por